Dios. Malaquías capítulo 3, hermanos, versículo 6. Malaquías 3, 6 dice la palabra de Dios: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice la primera parte: porque yo Jehová no cambio. La inmutabilidad de Dios, hermanos, nos debe de dar consuelo y tranquilidad, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que se manifestó a Adán y a Eva, el mismo Dios que se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob, el mismo Dios que se manifestó a Gedeón, a Jefté, a Manoah, a Sansón, el mismo Dios que se manifestó a David, a Salomón, a los diferentes reyes que tuvo el pueblo de Israel. Aquel Dios que se manifestó en su grandeza y en su misericordia y en su perdón, aquella nación de Nínive, aquel pueblo ninivita, que arrepentidos de su pecado, creyeron en Jehová. El mismo Dios manifestado en carne a través del Señor Jesucristo en esos 33 años y medio que estuvo en la tierra. El mismo Dios que se ha manifestado desde entonces hasta la fecha. Es el mismo Dios que tenemos nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por este versículo. Te pido para que la meditación y la enseñanza que se ha de impartir a partir de estos minutos pueda ser saludable para nuestra vida espiritual. Te ruego, oh Dios eterno, para que el conocer un poquito más esta perfección divina nos acerque más a ti y nos haga tener más temor de nuestro Dios para vivir agradándote en cada área de nuestra vida día tras día. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. La inmutabilidad de Dios, hermanos, es una perfección que le pertenece únicamente a nuestro Dios. No hay nadie inmutable como Él. Por encima de toda posibilidad de cambio, Dios está. Dios no está sujeto, hermanos, a variación, a cambio, a crecimiento. Los hombres cambiamos, las criaturas cambian, todo lo terrenal sufre cambio, pero Dios nunca cambia. Él es y debe ser eternamente el mismo, ya que Dios es infinitamente perfecto y la perfección infinita evita y excluye todo tipo de cambio. Yo, Jehová, no cambio. La provisión, hermanos, de Dios, la protección de Dios para con su pueblo se manifestó a través de la inmutabilidad divina. En el versículo 6, que yo, Jehová, no cambio, y por esta razón, porque yo no cambio, dijo Dios, hijos de Jacob, le está hablando al pueblo de Israel, no habéis sido consumidos. Así que esta perfección divina, hermanos, nos debe de alentar, porque la inmutabilidad de Dios ha hecho que Él detenga el castigo para con nosotros. Porque junto con en conjunción con la inmutabilidad divina va la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Así que vamos a ver, hermanos, lo que significa inmutabilidad. La palabra inmutable, hermanos, sencillamente quiere decir no mudable, que no puede ni se puede cambiar. Es decir, que no puede sufrir un cambio y que no sufre cambio y que no puede sufrir ningún cambio. Ahora, eso es lo que define el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, la inmutabilidad en relación con Dios nos dice que Dios es inalterable y por ello no cambia. Dios no está sujeto, hermanos, a un proceso de crecimiento o un proceso de desarrollo. Dios es y sigue siendo el mismo. No hay alteración. No podemos decir que con el paso de los tiempos Dios ha cambiado, que Dios se ha ido evolucionando, se ha ido acoplando al modernismo de nuestra vida y al ritmo de vida del ser humano. No es eso. Dios no sufre cambios, Dios no sufre alteraciones, Dios no varía, no cambia. Dios es inalterable. Esa es la inmutabilidad de Dios.
Dios continúa siendo sin cambios. Lo mismo que Dios amaba en el principio de la creación es lo mismo que Dios sigue amando hoy en día. Lo mismo que Dios ha aborrecido en aquel entonces es lo mismo que Dios continúa aborreciendo hoy en día. La palabra de Dios es como la perfección divina, es como la perfección divina, es como la inmutabilidad. El cielo y la tierra pasarán, sufrirán cambios, pero mi palabra jamás pasará. La palabra de Dios, hermanos, es perfecta y es inalterable también, porque proviene de Dios. Su naturaleza, sus atributos y su consejo son absolutamente perfectos. Por lo tanto, la perfección divina no admite variación alguna o variación posible. Dios no cambia. La forma de trabajo de Dios hace siglos atrás es la misma manera en la cual Dios sigue trabajando hoy en día. El plan de la salvación que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo continúa vigente y continúa siendo el mismo. El ser humano es el que cambia. Las criaturas somos las que cambiamos. La naturaleza va sufriendo cambios. La ecología va cambiante y cambiando eventualmente. La geografía cambia, pero Dios jamás sufre ningún cambio ni crecimiento. Los atributos de Dios no han ido en aumento. Dios no ha sido más Dios ahora que antes, o Dios era más Dios ahora antes que hoy. Dios no cambia. Dios es inmutable. Esto no significa, hermanos, la inmutabilidad de Dios no significa que Él permanezca inmóvil o inactivo, pues Dios es infinito en poder y es infinito en energía. El hecho de que Dios no cambie no quiere decir que Dios está estático o inactivo en situaciones o eventos que ocurren en el mundo en el cual estamos viviendo. El ser humano podemos mantenernos inquietos o inactivos frente a alguna situación, pero Dios no. Dios no. Dios sigue teniendo la misma mentalidad, Dios sigue teniendo los mismos planes, Dios sigue trascendiendo a la humanidad, Dios sigue pasando por alto los límites que el ser humano tiene por ser finito y por ser terrenal y por ser inmortal. Dios continúa sin variación y sin cambio alguno. Santiago lo percibía de esa manera y Santiago dijo en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y luego describe un atributo y una perfección divina y dice del Padre de las luces en el cual no hay mudanza. Luego dice ni siquiera una sombra de variación. Nosotros somos cambiantes. Nosotros somos de doble ánimo, voy a decirlo así. Porque hoy pensamos una cosa y después la analizamos y luego ya cambiamos nuestra mentalidad y vamos avanzando. El peso de los años de la vida nos van llegando, vamos tomando un poco de experiencia, vamos madurando un poco más en la vida y podemos ir alcanzando cierta madurez en nuestros hábitos, en nuestras ideas, en nuestro comportamiento y vamos variando poco a poco. Si nos ponemos a platicar con un anciano, nos va a decir cantidad de experiencias que ha tenido. Y justamente nos puede aconsejar, porque nos puede decir, mira, yo pasé por tu edad y yo tuve las mismas emociones que tú. Y yo tuve los mismos arranques que tú. Y yo tuve la misma mentalidad que tú. Y yo hice lo mismo que tú quieres hacer. Pero ahora que soy viejo, ahora que soy grande, ahora que ya he vivido, ya me doy cuenta que no debía haber hecho esto, que no debía haber hecho aquello otro, que no debía haberme comportado de esa manera. Los seres humanos cambiamos para bien. Los seres humanos crecemos en muchas medidas como seres humanos, en inteligencia, en madurez, emocionalmente, psicológicamente, intelectualmente. Podemos aumentar, crecer o decrecer en muchos sentidos. Pero Dios nunca sufre ninguna variación. Dios no es inalterable, ni en sus atributos, ni en su naturaleza. Dios sigue siendo el mismo Dios que siempre ha sido desde la eternidad pasada. Dios no es más Dios porque hoy viva más. Si podemos entender esa frase, pensándolo humanamente, ¿verdad? Dios no es más Dios porque tenga más hijos en su reino.
Dios sigue siendo el mismo. Es absurdo decir que Dios sea más Dios hoy que antes, o que Dios sea más omnipotente hoy, que Dios sea más soberano hoy. Es absurdo. Dios sigue siendo el mismo porque Dios es inmutable, y todo lo que Dios es, su esencia, su naturaleza y todo su ser, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya definimos lo que es el atributo de inmutabilidad. Punto número 2, y con esto termino. Son 2 puntos nada más. No quiere decir que ya voy a terminar en 2 minutos tampoco, ¿no? Vamos a describir un poquito, hermanos, el atributo. La Biblia nos habla de que la inmutabilidad de Dios, hermanos, acerca de la inmutabilidad de Dios, nos dice el salmista que, bueno, el salmista contrasta la naturaleza inmutable, invariable de Dios en relación con la de la creación. El salmista en el Salmo número 102, versículo 25, Salmos 102, 25 al 27, el salmista nos dice y pone en contraste los no cambios de Dios, que Dios continúa siendo el mismo frente a los cambios que sufre la naturaleza y la creación de Dios. Salmos número 102, 25, dice la Escritura: desde el principio tú fundaste la tierra. Desde el principio de la creación, cuando Dios comenzó, el Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el salmista dice desde el principio que creaste todas las cosas, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Versículo 26, ellos perecerán. ¿Qué perecerá? La creación. Ellos perecerán como una vestidura que envejece. Y todos ellos, ya me perdí, a ver. Versículo 26, ¿verdad? Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. ¿Cómo se nos echa a perder la ropa? No es cierto. Nuestras vestiduras, nuestra ropa, nuestra chamarra, nuestro encerco, el abrigo que tenemos, está diciendo el salmista, nuestras vestiduras se van a acabar, se envejecen, se llenan de moho, se manchan, se decoloran con el cloro, ¿verdad? O con los rayos solares, o se desgastan cuando los utilizamos demasiado, o con el frotamiento, ¿verdad? De la tela. Nuestro ropaje se envejece y nosotros somos como ellos. Dice, y todos ellos son como una vestidura que envejecerán, como un vestido los mudaste y serán mudados. Versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Pasan los años para nosotros, hermanos, para poder pensar un poquito, para nosotros pasan años, pasan lustros, pasan décadas, pasan siglos, pasan milenios. Y hay una generación tras generación. Nacemos, crecemos, maduramos, nos reproducimos, declinamos y morimos. El ciclo de la vida. Unos van y otros vienen. Tú los mudaste, dice el salmista. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú continúas siendo el mismo y tus años no se acabarán. El salmista contrasta la naturaleza inmutable de Dios con la naturaleza de la creación. Todo pasa, hermanos. Todo cambia, ¿verdad? Unos van y otros vienen. Unos venimos, unos vamos declinando y otros van naciendo. La naturaleza misma, la ecología crece, ¿verdad? Hay una tala inmoderada de árboles, pero nacen en otros lados, van sembrando, va mudándose. Pero todo esto algún día va a acabar. Los cielos y la tierra pasarán, dice la Escritura, porque es creación. Lo único que no cambia, que trasciende y que permanece es Dios. Dios es inmutable, Dios es constante en sus dichos. También encontramos, hermanos, en la palabra de Dios que Dios no cambia sus planes ni sus acciones. Lo que Dios ha establecido, lo respeta y continúa haciendo. Números capítulo 23, verso 19. Números 23, 19. Nos dice en la palabra de Dios las siguientes verdades. Números, libro de Números, capítulo 23, versículo 19. La palabra de Dios dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios ha establecido, amados hermanos, absolutos, y esos absolutos no cambian, por eso son absolutos. ¿Qué es un absoluto? Es una verdad que no cambia. Díganme algún absoluto, hermanos. A ver, díganme uno. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, la ley de la gravedad, ya Dios, pero todavía hay, ya se puede manipular, por así decirlo, ¿verdad? Pero un absoluto que no cambia. A ver, Benji. La muerte está establecido para los hombres, Hebreos 9:27, ¿verdad? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie se va a escapar de la muerte, al menos que venga el arrebatamiento. Pero es un absoluto, eso no va a cambiar. Para la manera de poder llegar al cielo, hermanos, es a través de la muerte para el cristiano o a través del rapto. Pero la muerte todos vamos a experimentar. Si el rapto no sucede antes, todos tenemos que morir. Eso es un absoluto, exactamente. Y Dios lo estableció y no lo hará. ¿Dios cambiará eso? No. Aunque vivamos 1000 años, hermanos, que nadie ha llegado a 1000 años. El que más le pegó ¿quién fue? Matusalén, 969 años. Y todavía, ¿verdad? No, todavía le faltaron 31 años para llegar al milenio, pero no llegó. Dios puede extendernos la vida o Dios puede reducir el tiempo de vida del ser humano, pero eso no quiere decir que Dios cambie. Sin embargo, Dios ha establecido absolutos. Otro absoluto, hermanos. Todos somos pecadores, ¿no es cierto? No podemos discutir, no podemos argumentarle a Dios, Señor, yo no. Yo nada más, ¿verdad? Yo le saco la vuelta al pecado y yo no digo mentiras, yo no ando en lugares que no deba de andar, yo trato de andar bien en relación contigo, yo ando llevando tus mandamientos al pie de la letra. Señor Jesucristo, aquel hombre que se acercó y le dijo, Señor, yo qué bien haré para heredar la vida eterna. Pues, ¿cómo lees? Le dijo, pero era un intérprete de la ley, era un abogado. Y le dijo, pues, ¿cómo lees? Pues tú la conoces, ¿cómo la lees? Pues, para que vengas con esa pregunta, no la entiendes, o cómo es que tú estás leyendo cuando te dedicas a enseñar como maestro de la ley y que no la entiendes. ¿Qué es lo que dice la ley? Y le dijo, bueno, pues los dos grandes mandamientos, ¿verdad? El resumen de toda la ley se resume en dos grandes mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el otro grande mandamiento se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se condensa, hermanos, en esos dos mandamientos. Y le dijo eso, pues haz eso y vas a vivir. Uy, Señor, todo eso yo lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué le estaba diciendo? Yo voy al pie de la letra con la ley. No le dijo que no era pecador nada más, ¿verdad? Quizás por modestia, pero todo eso yo lo he llevado. Si toda la ley se resume en dos, yo la cumplo. Yo amo a Dios y yo amo al prójimo, ¿verdad? Como yo me amo, porque tengo una autoestima muy elevada. Pero todavía le dijo, vende tus bienes que tienes y dalo a los pobres y luego ven y sígueme a ver si es cierto que eres tan recto y tan íntegro. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Algo le faltaba. Nosotros no somos hermanos, por más que el ser humano piense que no. Un día me topé con una persona al testificarle, yo le preguntaba, mira, la Biblia dice que todos somos pecadores, ahí incluye, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y no podemos entrar a la gloria de Dios por el pecado. Digo, la Biblia me incluye a mí, todos, dice, le dije, todos. No hay hombre bueno en la tierra, dijo Salomón, que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Yo soy pecador. ¿Usted cree que es pecadora? Era una señora. Me dice, no, yo no. Yo aquí me la paso en mi casa. Yo no, dice, mi marido sé que va, viene, yo le hago caso, yo obedezco, yo me sujeto, ¿verdad? Vivimos bien, ¿no? Amo a mis hijos, amo a mi marido, amo a las personas, soy feliz. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Dice la gente, ¿verdad? Pero aún así hay un absoluto. Todos somos pecadores y el alma que pecare, esa morirá. Dios no cambia, hermanos, sus planes ni sus acciones. Dios lo dijo, dice la Biblia. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no dice, ay, pobre niño, está malito. De modo.
Vamos a ver qué hacemos para mejorarlo, ¿verdad? Pero esa enfermedad es para muerte, pero no, Dios hace sus planes. El ser humano no entendemos por qué Dios trabaja de una manera inconcebible a los límites del pensamiento humano y no podemos creer. Y uno dice, caray, ¿por qué se fue de esta vida un niño con semanas de vida y ya se murió de una enfermedad? O la muerte de cuna, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué un bebé? ¿Por qué no a su papá, que es bien malo? ¿O por qué no al tío, que es un borracho? ¿O por qué no a esa persona que está en la cárcel, que sí mató a tanta gente? ¿Por qué una persona? No entendemos, pero es que Dios ya marcó absolutos. Dios lo dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios no cambia, hermanos, sus planes ni sus acciones. Primer libro de Samuel, capítulo 15, más adelantito. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 29. Primero de Samuel 15, 29, dice en la Biblia, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Ahorita vamos a ver por qué dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí arrepentirse quiere decir cambiar de mente. Dios no cambia de mentalidad, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Las bendiciones de Dios, hermanos, son seguras en el presente y en el futuro, gracias a su inmutabilidad. ¿Qué dice Santiago 1:17? Ya lo mencionaba. ¿Qué dice? Todos lo sabemos, yo creo, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 1:17? A ver, de memoria. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, del cielo, del Padre, ya me confundí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ni siquiera mínimo detallito insignificante de que Dios diga, no voy a hacer así como ya lo establecí. Así que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Dios inmutable. Gracias a su inmutabilidad, hermanos, nosotros tenemos bendiciones en el presente y las tenemos garantizadas en el futuro. Amén. Aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice la Escritura? Dios permanece fiel. Dios no dice, ay, es que yo te prometí bendición, pero ya me fallaste, dice Dios. Te la voy a quitar. Ya no te voy a dar mi presencia, ¿verdad? Dirá Dios, porque mira, no fuiste a la iglesia hoy, ya no te voy a dar mi presencia. No, es que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios lo va a cumplir. Hebreos 13:5. Señor Jesucristo dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros día y noche. 365 días al año. Todos los días de nuestra vida. Así que las bendiciones de Dios, hermanos, son seguras en el presente y en el futuro por su inmutabilidad. También después, hermanos, de referirse de su paciencia y de su misericordia, Dios termina con una afirmación sobre su inmutabilidad. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, Malaquías capítulo 3, versículo 6, el pasaje que utilizamos para introducir la enseñanza de hoy, Malaquías capítulo 3, verso 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Termina el Señor, el Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, cuando habló en los versículos anteriores de su paciencia y de su misericordia para el pueblo de Israel, termina diciendo, porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Por eso no ha sido consumido. Porque la paciencia de Dios se ha extendido, la misericordia de Dios es infinita, hermanos. Y no cambio. Por eso no han sido consumidos. Yo estoy todavía con ustedes. Es cierto que los castigué y se fueron en cautiverio a Babilonia por 70 años y murieron y vino otra generación, pero yo todavía los sigo sosteniendo. Y la providencia de Dios continúa sobre su pueblo y sobre su gente. Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Dios es inmutable. Amén, hermanos. Ahora voy a terminar explicando un par de versículos que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos en Génesis y en Jonás unas frases, unos versículos donde dice que Dios se arrepintió. ¿Qué hay entonces? Si Dios es inmutable, ¿qué hay con esos arrepentimientos de Dios en la Biblia?
¿Hubo un cambio en Dios por las acciones del ser humano? Dice la Biblia en Jonás, vamos a Jonás, por favor, Jonás, capítulo 3, versículo 10, Jonás 3:10. Jonás, capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia, y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, y se convirtieron de su mal camino, Y dice la segunda parte del versículo 10, Jonás 3:10, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué dice? Y no lo hizo. Bueno, ¿Dios es inmutable? ¿Por qué se arrepiente? Pudiéramos preguntarnos. La mente humana nos lleva a pensar, bueno, si Dios no cambia, ¿por qué entonces se arrepiente o se arrepintió? Al menos en 2 pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando vio la reacción del ser humano. Nuestra capacidad, hermanos, nuestra mente finita, nuestra capacidad no nos da más allá para poder entender la obra de Dios. Cuando leemos en la Biblia la palabra arrepentirse o utilizamos el término arrepentimiento, este concepto de arrepentimiento, hermanos, ya sabemos lo que significa. Es un cambio de mentalidad, un cambio de mente. La Biblia utiliza aquí en Jonás, capítulo 3, versículo 10, y nos dice que Dios se arrepintió del mal que había planeado hacerle a Nínive. Porque el pueblo se arrepintió. Pero por otros versículos, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo debemos entender esos versículos? Tratamos de entenderlo, hermanos, de esta manera, con el concepto humano de arrepentimiento, no lo vamos a entender. Hay un concepto que se llama antropomorfismo, y este concepto de antropomorfismo es la manera de interpretar en términos humanos lo que no es humano. Si tratamos de interpretar las acciones de Dios bajo nuestro propio criterio, no vamos a entender. Si entendemos el concepto o el fenómeno de arrepentimiento en el ser humano, que el arrepentimiento es el cambio de mentalidad, entonces decimos, bueno, entonces si Dios es inmutable, ¿por qué se arrepiente si cambia su mentalidad? Entonces no es inmutable. Y si Dios no es inmutable, entonces está transgrediendo su propia esencia, su propia naturaleza. Y Dios no puede hacer eso. Porque Dios es congruente con sus hechos y su naturaleza. Lo que pasa entonces es que no estamos interpretando bien. Cuando la Biblia dice, hermanos, y cuando la Biblia utiliza el término arrepentimiento en relación con Dios, obviamente como Dios es inmutable, no podemos decir ni podemos interpretar el término arrepentimiento como lo interpretaríamos con el ser humano. Porque Dios no cambia. La misma Biblia dice, yo no cambio, yo Jehová, y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. De manera tal que entonces el término arrepentirse, hermanos, no lo debemos utilizar como lo utilizaríamos para una persona y aplicárselo a Dios. El término arrepentirse lo debemos de entender, hermanos, en relación con Dios, como la aplicación de un método diferente en su relación con las criaturas. De manera tal que Dios había decidido, y eso es un absoluto, el alma que peque esa morirá, y el que no se arrepienta va a ir a la ruina. Amén, hermanos. Esto no cambia. Entonces Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, porque la maldad de ellos ha subido hacia mí y no se han querido arrepentir. Le he dado oportunidades y no quieren arrepentirse. Voy a dar una última oportunidad por si acaso se arrepienten. De manera entonces que Dios envió a su mensajero, a su portavoz y envió a Jonás. Conocemos la historia de cómo llegó. De forma tal que Dios dijo, si él se arrepiente, yo los perdono. Si no se arrepienten, yo los voy a llevar a la ruina. O ellos mismos se van a llevar a la ruina. Porque así está establecido. 2 caminos. Nada más. La bendición, la salvación o la condenación. ¿Verdad? Así que dijo Dios, ok, para todos los pueblos, pero en este caso a Nínive, si no se arrepienten, van a perecer. Pero si se arrepienten, yo los perdono. Ahí es donde entra, hermanos, lo que entendemos nosotros como arrepentimiento.
Dios no cambia de mentalidad, sencillamente aplica un método diferente para tratar a sus criaturas. Y en eso no hay cambio. Es como nosotros. Dice la Biblia, dice, el que cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué cosa? Ya está condenado. Entonces Dios dice, mira, una persona que aún no ha creído en Jesucristo como su Dios y Salvador, tiene la vida eterna en el infierno asegurada, al menos que se arrepienta de sus pecados. Cuando esa persona cree en Jesucristo y le acepta y le cree como su Dios y Salvador, entonces Dios dice, ya no te voy a llevar al infierno, ahora te voy a dar la salvación en la gloria de Dios, acá en la gloria mía. ¿Eso quiere decir que Dios se arrepintió de haberle condenado a una persona? No, sencillamente aplicó un método distinto. Sencillamente dijo, ¿crees? Te arrepientes, te doy la vida eterna. Si no crees y me rechazas, estás condenado. Y la decisión es de nosotros. Nínive estaba condenada, pero creyó en el mensaje de arrepentimiento de Jonás y Dios dijo, ya no los voy a condenar, ahora voy a tratarlos como a hijos míos. Ya no los voy a tratar como gentiles. Ya no los voy a tratar como desconocidos, ahora son parte de mí, de mi rebaño. Sí me voy a entender. El arrepentirse de Dios, hermanos, no es cambio de mentalidad, es más bien una aplicación de un método distinto en su relación con sus criaturas por el cambio de actitud del hombre. Por eso dice el versículo, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hizo Nínive? Se convirtieron de su mal camino. Y entonces dice Jonás, y Dios se arrepintió del mal. ¿Dios cambió su mente? No, porque Dios no cambia. Más bien, Dios aplicó un método distinto del cual ya había decidido aplicar a Nínive si no se arrepentía. Como se convirtieron al Dios verdadero, entonces dijo Dios, ya no los condeno. Ahora ya están salvos. Entonces Dios aplicó un método de relación diferente. Ahora ya de ser desconocidos, hijos de desobediencia, hijos de ira, dice Pablo, ahora pasaron a ser hijos de la luz, siervos de la justicia. Y también, hermanos, el otro pasaje, y con esto voy a terminar, donde se menciona que Dios se arrepintió, está en Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis 6, donde nos dice la palabra de Dios que a causa de esto, entonces Dios trajo el diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 6, explicando esto y con esto termino. Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra. Y dice Moisés, y le dolió en su corazón. ¿Dios es inmutable? Sí, pero Dios no cambia su mentalidad. Es lo mismo aquí, hermanos. Dios no cambió su mentalidad. Dios dijo, híjole, ¿para qué hice al hombre si ya pecaron? Y no quieren cambiar su modo de pensar, se me desviaron, ya se hicieron paganos, ¿verdad? Ya se me salió de las manos. No, a Dios no le llega de sorpresa nada. El hecho de que Dios se haya arrepentido de haber creado al hombre, nos da, el mismo versículo nos da la explicación. Le dolió en su corazón. Dios dijo, qué lástima, qué pena me dan. No han querido componerse, no han querido convertirse, no han querido arrepentirse. Y dijo Dios, me duele en mi corazón. Y se arrepintió Jehová, hermanos, de haber hecho al hombre. Es más bien, le dolió y le pesó en su corazón. No quiere decir que Dios dijo, híjole, me equivoqué en haber hecho al hombre. No, porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Amén, hermanos. También aquí Dios aplicó, hermanos, un plan diferente al curso continuo de vida que estaba llevando el ser humano. El hombre se volvió aborrecible a Dios por su maldad, por lo que Dios entonces les puso un alto para continuar con su plan, pero ahora aplicar el plan B. Dios tenía un plan maravilloso para Adán, pero Adán se salió de la voluntad de Dios, entonces Dios tuvo que aplicar un plan B, por así decirlo, para poder entender. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Con el ser humano fue lo mismo en los días antes del diluvio. Le dolió a Dios en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre. Es decir, le tuvo mucha tristeza que el hombre continuara en sus pecados y no quisieran convertirse. Entonces Dios aplicó otra manera, otro método para relacionarse con el hombre. ¿Qué dijo? Voy a destruir la maldad en la tierra
y solamente voy a dejar a los que son íntegros. ¿Y a cuántos dejó? A 8. Dios no quería traer el diluvio, pero como el hombre no se arrepintió y no se convirtió, entonces dijo, bueno, me duele en mi corazón, pero voy a tener que traer el castigo. Es como un padre a los hijos, ¿verdad? Hijo, te portas bien, está bien, ¿verdad? Te voy a llevar a esto, te voy a comprar esto, te concedo aquello, pero cuando los hijos se portan mal, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar esto. ¿Por qué? Si tú dijiste, sí, pero te portaste mal. Pero tú dijiste, sí, pero tú no hiciste lo que tenías que hacer. ¿Sí me doy a entender? No es que nos arrepentimos, sencillamente nos dolió, nos da tristeza que no hayan obedecido y ahora pues no les vamos a dar nada. O no les vamos a dar permiso para que vayan, o no les vamos a comprar el celular, o no les vamos a comprar la bicicleta, o no les vamos a comprar la moto, lo que sea. Es lo mismo con Dios. Le dolió en su corazón y se arrepintió. ¿Cambió de mente? No, sencillamente cambió de método. Aplicó un método diferente para continuar con su plan. Y Dios dijo, ok, voy a deshacer toda esta generación mala y perversa y entonces voy a crear otra generación limpia. Ahí se aplica el arrepentimiento de Dios, pero nunca, hermanos, debemos de ver el arrepentimiento de Dios que mencionan estos dos versículos como que Dios cambia su mentalidad y se equivocó y quería corregir, ¿no? Sencillamente aplicó un método diferente para continuar con los planes que él ya tenía. Quizás esto nos va a ayudar a entenderlo y con esto termino. Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio 11, 26, dice la Biblia lo siguiente, Deuteronomio 11, 26 y con esto ya voy a terminar. Dice la Biblia, he aquí yo pongo, dijo Dios, hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Obviamente Moisés antes de morir, ¿verdad? Y estaban a punto de sustituir la posición de Moisés para que Josué introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces Moisés reunió a todo el pueblo y les enseñó, les recordó todas las leyes y les recordó lo que Dios les dijo. Y dice Dios en el 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, pero también pongo ante ustedes la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Qué está diciendo Dios al pueblo? Ok, miren, vamos a hacer una cosa, antes de que entren al pueblo a la tierra prometida, vamos a hacer una cosa, les voy a clarificar, dice Dios. Yo los voy a bendecir a todo el pueblo. Si ustedes oyen mi voz y ponen en práctica los mandamientos y los obedecen y los aplican a su vida. Pero les voy a dar la maldición vendrá sobre ustedes si hacen caso omiso de lo que yo les estoy ordenando. Y se olvidan de mí, como hizo el pueblo, ¿verdad? Cuando llegan. Y se olvidan de mí, entonces no habrá bendición, va a haber maldición. Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, ustedes van a escoger. Ahora, Dios dijo, ok, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y Dios los bendijo. Amén, hermanos. Dios les dio una tierra que fluye leche y miel. Dios los bendijo, pero después, ¿por qué fue que entonces ya no hubo bendición? Y entonces vinieron los amalecitas, luego vinieron otros pueblos y humillaban al pueblo de Israel en su propia tierra. ¿Se arrepintió Dios de haberlos bendecido? No. Dios continuó tratando con su pueblo, pero con un método distinto. Ustedes eligieron desobedecerme, bueno, entonces viene la maldición. Pero si ustedes después de la desobediencia vuelven a obedecerme, entonces yo les bendigo. Es exactamente lo mismo, amados hermanos. Dios no cambia. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, que Dios se arrepintió del mal que le había estipulado hacer al pueblo de Nínive, es lo mismo. No tratemos de entender arrepentimiento en relación con Dios de que Él cambió su mentalidad. Sencillamente aplicó un método diferente para tratar al pueblo. No es que Dios sea cambiante, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Sencillamente no obedeces, estás condenado, hay maldición. Pero tú te tornas a la obediencia, al acatarse a mi voluntad, entonces yo te bendigo. Sencillamente cambio un método, aplico un método diferente al cual yo siempre estaba aplicando contigo. Porque Dios no cambia, Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios, hermanos, es una fuente de consuelo al cristiano. Amén.
Así como Dios es constante en aborrecer el pecado, también es constante en perdonar en respuesta a la fe y al arrepentimiento. En un mundo de constante cambio, hermanos, el creyente encuentra paz en un Dios que no cambia. Este mundo está perdiéndose más y más. Esta sociedad en la cual vivimos, hermanos, se está hundiendo más en el pecado y en el olvido de Dios y en el olvido de los preceptos de Dios, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios dice, yo te voy a bendecir si tú eres obediente. Pero si tú eres desobediente, la maldición va a estar sobre ti. Tú decides. Y no es que Dios cambie, es que Dios nada más trabaja de una manera diferente cuando nosotros reaccionamos de forma distinta, ¿verdad? Gloria al Señor, porque Dios es un Dios que no cambia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar. Gracias por su atención. Dios les bendiga.